Querétaro, historia y leyenda. Comenzamos. La leyenda. Buenas tardes, Fray Ildefonso. Disculpe la molestia, pero afuera está don Raúl, el carpintero. Dice que trae unos muebles para nuestra cocina. ¡Qué bárbaro! ¡Cuánta rapidez! Yo esperaba esos estantes para dentro de una semana. Dile que pase, para que instale todo. Enseguida. Dispense que no se los haya dicho antes, pero fue apenas el miércoles que la señora Catalina me dijo de este donativo que su familia nos hizo. No se preocupe, sabemos que tiene mucho trabajo. Nos vemos más tarde en el refectorio. Permiso. Vaya con Dios. Fray Rafael, qué sorpresa vernos de nuevo por aquí. Creímos que ya no vendría en el refractorio. Nada de eso, hermano. Lo que pasa es que había estado enfermo y las últimas noches eran demasiado prestas. Me alegro que haya vuelto. Siempre es bueno conversar con alguien como usted. Espero ya no ausentarme tanto. Estas pláticas son como un respiro entre tanto trabajo que hemos tenido últimamente. Tiene razón, no habíamos estado tan ocupados como ahora. Aunque a decir verdad, me alegra que iniciemos nuevos proyectos y que las jornadas de evangelización se extiendan. Es casi un milagro. Dios ha escuchado nuestras plegarias. Sin duda alguna. Además, la llegada de Fray Ildefonso nos ha llenado de alegría y esperanza. Exacto. Quién sabe cómo lo ha hecho, pero los donativos han aumentado. Cada vez vienen más nativos a escuchar la misa. Y por ejemplo, hoy en la tarde llegó el mobiliario nuevo para la cocina. Fue un donativo de la familia Aguilar. Sí, tuve oportunidad de verlos cuando recién los instalaron. Son una belleza. Y no solo eso. He escuchado a varios hermanos decir que Fray Ildefonso los ha ayudado con sus labores y que cuando tiene tiempo va a confesar a los enfermos a la ciudad. Con decirme que ya lo apodaron Bendecite. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Un poco cansados, pero con mucho ánimo. Así me gusta, que tengan ganas de seguir trabajando. Esta ciudad es joven y necesita de nuestra ayuda para fortalecerse. Muy acertado su comentario. Sin embargo, creo que si usted dejara el mando de este convento, ya habría hecho más que otros por el pueblito. Agradezco sus palabras, pero creo que está exagerando. Qué modestia la suya. Fray Domingo no está diciendo más que la verdad. No hay nada de extraordinario en mis labores. Yo solo hago lo que me toca, no más. Lo único que digo es que el convento no había estado en mejores condiciones y los hermanos jamás habían estado tan motivados. Hay que agradecer a Dios por ello. Él es el artífice de todas estas bendiciones. Nosotros nada más somos sus instrumentos. En eso concuerdo con usted. Ha sido una agradable charla, pero tengo que despedirme. Mañana debo estar en el huerto apenas haya salido el sol. Creo que ya todos iremos a dormir. No es sano desvelarse tanto. Nos vemos mañana entonces. Que descansen, con permiso. ¿Me llamó usted Fray Ildefonso? Sí, pase. Tome asiento. Y bien, ¿en qué puedo servir? Fray Heriberto me dijo que en la mañana sucedió algo un poco extraño con su compañero de cuarto, Fray Alberto, y que usted estuvo presente. Ah, se refiere a lo que pasó en la mañana. Sí, así es. Verá usted, los muchachos se están alistando para el desayuno, pero Fray Alberto olvidó su libro de oraciones en su habitación, así que regresó por él. De pronto empezó a gritar desesperadamente y salió corriendo. Fue entonces cuando yo lo vi y le pregunté qué había pasado. Entiendo. ¿Y qué fue lo que provocó todo ese alboroto? Tardé un poco en lograr que me contara lo sucedido. Solo balbuceaba. Cuando por fin pudo contener las lágrimas, me contó que había visto a Fray Ramírez. Imposible. Lo mismo pensé yo, pero él se miraba muy asustado. No creo que haya fingido. Además, ¿qué ganaría si lo hiciera? Qué extraño. De cualquier manera ya lo cité después de la comida. Ya hablaremos con más calma. Gracias por venir. No es ninguna molestia. Cualquier cosa en que pueda ayudar, hágamelo saber, por favor. Vaya sin preocupaciones. Veré qué puedo lograr esta tarde. Buenas noches, Fray Ildefonso. ¿Cómo está? Para serle franco, estoy un poco intranquilo. Uno de nuestros hermanos jura haber visto al hermano Ramírez. En paz descanse. Eso es imposible. Hace más de un año que falleció. Me preocupa un poco porque sus declaraciones son contundentes. No hay una pizca de engaño o mentira. Tal vez no ha dormido bien. Pueden ser muchas cosas,
Por lo pronto hay que estar más al pendiente de él. Le pido que cuando tengan actividades en conjunto, preste más atención a Fray Alberto. Por supuesto, cualquier cosa yo se lo haré saber. Gracias. Qué agradable noche, ¿no cree, Fray Rafael? Así es, hacía mucho que no estaba tan tranquilo. Desde lo que pasó con el hermano Alberto no habíamos tenido tanta paz. Lo sé, aunque debo confesarle que algunas veces yo también he sentido una presencia extraña cuando estoy en la biblioteca. Yo también llegué a escuchar algo así por parte de más hermanos, solo que no quise decir nada para no provocar pánico o la preocupación de Fray Ildefonso. Por cierto, ¿lo ha visto? No, desde la tarde no lo veo, aunque me dijo que iba a venir hoy para darnos un aviso. No tardará en llegar entonces. ¿Escuchó eso? Imposible no hacerlo, vamos a ver qué pasa. Fray Ildefonso, ¿se encuentra usted bien? A ver, me ayuda a incorporar. Me siento muy mal. Quiero recostarme. Debemos llevarlo a la enfermería. No puede quedarse así. Tonterías. Estoy bien, solo necesito dormir. Fray Domingo, qué bueno que lo veo. Dígame, ¿para qué soy bueno? No sé si ya se haya enterado, pero hoy vino un hermano del convento de la Santa Cruz a decirnos que Fray Ildefonso va a necesitar más tiempo para recuperarse. No me diga, entonces sigue igual. Desgraciadamente sí. Se la pasa en el patio viendo a la nada. Es una pena. Jamás pensé que alguien como él tendría que enfrentarse a esto. Lo sé. Es inexplicable. Nadie sabe qué pasó. Bueno, los muchachos tienen una versión de la historia un poco difícil de creer, pero Adelante, lo escucho. Dígame. dicen que cuando estaba afuera llegaron a escuchar la voz de Fray Ramírez, después de muchos gritos. Solo se oían murmullos como si los estuviera confesando. Le ruego no crea esos falsos testimonios. Trato de no hacerlo, pero debo confesarle que tengo mis dudas. Al final de cuentas, ni usted ni yo estuvimos sino hasta el final. También tome en cuenta que Fray Ildefonso era confesor de Fray Ramírez. No dudaría que éste viniera en busca de consuelo. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto escándalo? Nadie sabe, solo escuchamos ruidos extraños en el cuarto de Fray Ildefonso. No puedo. Vete. Aléjate de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tener que entrar a la fuerza. El vecino. Hola, yo soy Diego Rivera Cepeda de aquí de Querétaro y pues el día de hoy me preguntaron si sabía algo de la leyenda de el sacerdote del convento de San Francisco. Pues realmente no recuerdo mucho, pero me han contado cosas. Según yo es la historia de un sacerdote que empezó a escuchar ruidos ahí en el convento y también pues, pasaban cosas extrañas, ¿no? Y pues se pusieron a ver de qué se trataba, porque duró así después de varios incidentes, ¿no? Como que de alguna manera averiguaron que era un alma, pero era el alma de un sacerdote que había sido parte del convento también y que no se confesó, entonces pues se quería confesar para poder descansar en paz. Y pues lo que yo entiendo es que el sacerdote dijo así como, pues, ¿por qué voy a confesar a un muerto, no? O sea, era algo que pues, yo creo que a cualquiera le daría miedo, pero pues se animó porque también si no lo confesaba no iban a parar los incidentes de que se escucharan cosas o que no pudieran dormir, etcétera. Y a fuerzas, según yo, se quería confesar con este hombre, ¿no? Y después de que él se animó ya a confesarlo, dijo, bueno, pues vamos a ver si funciona. Pues a mí me contaron que se quedó loco, ¿no? Entonces se me hace lógico que cualquiera, no sé, le ha de haber contado algo muy fuerte, igual por eso se quedó así, pero pues es lo que yo sé de esa leyenda. Hola, mi nombre es Jorge y lo que yo sé de la leyenda queretana, del número 7, es de que a mí me la contaron desde muy chico y me contaron de que el sacerdote, que era como el líder, llegó a quedar como que afectado por tantas voces que oía en su cabeza. Entonces algún día los demás como que ya lo empezaron a ver raro. Entonces eso fue en la iglesia de San Francisco. Cada día en las noches sentía como que el espíritu, o como se podría decir, como que alma, del sacerdote que falleció en aquel entonces. Entonces él se sentía como que agobiado, como afectado de la mente, de que
tantas voces que escuchaba que le mandaban a decir algo. Entonces eso llegó a ser tantas veces, como que repetidamente ya, diario, de que las escuchaba y las escuchaba y las escuchaba. Entonces ya él como que se fue, ya por así decirlo, delirando ya, de tantas cosas que iba escuchando del sacerdote de que ya había fallecido. Entonces son cosas que a veces uno empieza a trastornarse o empieza a pensar de las almas. Pocas veces alguien no comenta de eso, pero puede ser que sí sea cierto, algún alma o espíritu que se queda ahí resguardado así, sin confesarse. Por ejemplo, en la historia cuenta de que creo que el alma no pudo confesarse, no pudo haber caído en algún confieso limpio donde su alma quedara pura o algo así. Entonces lo que intentó hacer el sacerdote de aquel entonces fue que intentarlo confesar a la alma, ya que lo escuchaba, fue intentarlo confesar. Entonces ya a través del tiempo no logró obtenerlo. Entonces es más o menos lo de la historia que me contaron y que me sé. Es muy buena historia y se lo recomiendo. Hola, yo soy Eduardo Vicente Medina Rodríguez, y Querétaro es mío, y les informo que aquí hay muchas leyendas y hay mucha energía en muchas casas antiguas, en las calles, y una de ellas es muy interesante. Se llama el número 7. En el convento de San Francisco, desde un principio fue ahí el convento de San Francisco, y abarcaba una buena parte de lo que ahora es el centro histórico. Entonces eran unas casas antiguas, y pues los franciscanos ganaron el mercado que se habían ganado los dominicos y otras congregaciones, así como el PRI les ganó a los demás, ¿verdad? Pero en esos tiempos, pues sí, se ganaron el mercado de los creyentes. Y esta leyenda, pues, habla de que en la celda número 7, pues, el que se quedaba ahí, o el que estaba como hospedado ahí, o que hacía su penitencia ahí, o dormía ahí, pues había un fenómeno que quedaban mal, porque fueron a despertarlo a un sacerdote, fueron por él, no escuchó el llamado a misa, y dijeron, bueno, pues falta fulano de tal, que no recuerdo ahorita el nombre, y fueron, y estaba desmayado, estaba sin sentido, tirado en el suelo, y no pudieron volverlo en sí. Medio volvió en sí, pero quedó afectado hacía relatos de cosas muy extrañas en idiomas que no conocían, y él pues era de origen español, y sabía nada más el español algo de un dialecto mexicano. Entonces pues se pusieron a investigar, y resulta que en ese lugar sucedía con frecuencia esa circunstancia, ¿verdad? Que algo se les aparecía, escuchaban ruidos, escuchaban lamentos, gritos, y ya la persona quedaba deschavetada, o sea, fuera de conciencia. Eso es lo que se dice de esa leyenda. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio y les voy a platicar la leyenda del sacerdote penitente. En el convento de la Cruz, en la celda en el cuarto número 7, se quedaba un sacerdote que se quejaba de no poder dormir en las noches debido a los gritos que se oían, y descubrieron que los gritos eran de un alma penitente, de otro sacerdote que quería confesarse.
Entonces el sacerdote del cuarto número 7 accede a confesarlo para ver si así ya puede dormir. Y sí lo confiesa, pero al día siguiente lo encuentran muy afectado y dañado, y pues eso ha de haber sido por las confesiones que oyó. Hola, buenas tardes, mi nombre es Liliana Ortiz. Estamos para contarles la historia, no, de la leyenda del padre penitente. La historia, cuenta la leyenda que el padre penitente era uno de los más famosos aquí en Querétaro. Todas las noches se escuchaba ruido en su habitación y no podía dormir. Y se dice que siempre pasaba un sacerdote, un ex compañero que ya había fallecido, lo visitaba todas las noches y siempre le pedía que lo confesara. Entonces, como el padre no quería y estaba muy así como que asustado, una noche tomó la decisión de escucharlo, y desde ese entonces, cuando el padre que ya había fallecido le cuenta su historia de lo que había pasado, se quedó tan impresionado el sacerdote al escuchar la historia que le contaba, que se puso muy mal, y desde ahí ya dejó de hablar y ya no pudo decir nada de lo que le había contado el padre que ya había fallecido. Y entonces todos estamos con la incógnita de qué fue lo que le dijo. El historiador. Mi nombre es Eduardo Rabel Urbiola, soy investigador histórico y cronista auxiliar del municipio de Querétaro. Los franciscanos fue la primera orden religiosa que llegó a nuestro territorio en el siglo XVI. Según reza la leyenda de fundación, luego de la batalla del 25 de julio venía Fray Jacobo Daciano, quien bautizó los primeros gentiles. Digo leyenda, es un mito fundacional, porque según otros estudios, Jacobo de Dacia estaba en otro rumbo del mundo a la hora de la conquista de Querétaro. Pero bueno, sí llegaron primero los franciscanos, fue la orden que se encargó de pacificar espiritual y físicamente a muchos naturales por su mansedumbre, por su forma de trato, por su facilidad de palabra y también el actuar paciente y muy comedido con ellos. Ahora bien, he sabido que fueron ellos los que buscaron hacer la primera cruz según solicitaron los nativos. Y en ese orden de ideas tuvieron la primera cruz de madera que no fue aceptada hasta que apareció la cruz de piedra, que hasta la fecha se venera en el convento de la Cruz, y que según reza la tradición también fueron las 4 piedras que admirablemente se encontraron en donde ahora es la Rinconada de San Francisco. Ahí las descubrieron, la embonaron fácilmente, ya se las llevaron a la cruz y allá la ubicaron por ser el sitio más alto. En otra cuestión un poco más objetiva, más científica, se sabe que era una cruz hecha un humilladero. ¿Qué es un humilladero? Es una cruz donde la gente llegaba a dar gracias por el viaje o al iniciar un viaje despedirse y pedir bendición para el buen camino. Eso es un humilladero y estaban siempre a las afueras de los conventos. Uno de ellos lo tenemos a la vista muy fácilmente frente al convento del Carmen, ubicado en la calle Juárez esquina con avenida Morelos. Bien, dentro del convento, aparte de las oraciones diarias, que son 6, son maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, también tenían que hacer el aseo de casa y las labores propias de cada quien. Los hermanos Leo regularmente se encargaban de la cocina, del aseo del templo y todo lo necesario para el culto divino. Los sacerdotes, algunos acudían por las calles tanto a predicar como a atender algunos asuntos propios como la manutención, la extensión, la construcción misma del convento, que un convento que la verdad nunca termina de construirse, siempre hay algo nuevo, algún cambio que efectuar o reparaciones que hacer. Entonces
Eso le tocaba sobre todo al prior o guardián, porque en el siglo XVIII todavía eran muchos priores, porque era el superior, era la cabeza, pero su nombre más propio según la orden franciscana es guardián. El padre guardián es el que guarda el orden, el que guarda el control, el que guarda inclusive los registros. El padre portero es el que está cerca de la puerta para atender a todos cuantos llamen, y están también los encargados de las campanas, y en el caso de la Cruz, que era un convento de recolección, pues salían muchos frailes a buscar quién se sentía llamado a la vida religiosa para poco a poco irlos llevando a ese convento. San Francisco también fue uno de recolección, solo que mientras que la Cruz eran misioneros, San Francisco era un poco más dedicado al estudio y a la preparación de sacerdotes para la atención de la feligresía urbana, no necesariamente misiones. La misión es ir y predicar para ganar adeptos o reforzar los lazos con la feligresía. Esas son las misiones. Leyendas en el convento de San Francisco, sí ha habido muchas. Se sabe de un sacerdote, un fraile, que cuando estaba tocando el órgano en una ceremonia religiosa, de repente en un día soleado como hoy, cayó un rayo, le dio de lleno a él y lo mató instantáneamente, pero que aún así el órgano de repente se escuchaba. Esto ha sido una leyenda y hoy es imposible de saber si era verdad o no, porque cuando el sitio hace 150 años, la mayoría de las flautas fueron tomadas para hacer balas. También tenemos la celda del novicio que tentó el diablo. En el patio de los novicios, ahora un patio poco socorrido en cuanto a su atención, porque no está abierto al público fácilmente. Había una celda con un agujero en el techo. Se dice que este fraile fue tentado por el diablo, quien se le apareció en forma de una mujer muy bella. Y al intentar seducirlo, el fraile se mantuvo firme y lo exorcizó en los conocimientos de forma que él podía. De modo que cuando vio el diablo salió por el techo y todo el mundo se enteró en ese momento de lo que estaba sucediendo, porque las paredes mismas, la forma de vida y también el mismo fraile eran muy discretos. Él no había dicho nada, a pesar de que no fue una sola noche la que intentó hacia él, fueron varias. Se dice que fue la quinta noche cuando por fin lo logró echar fuera. Se sabe de otro fraile del guardián, que en alguna ocasión oyeron los frailes que él hablaba en voz alta, a puerta cerrada, y sabes que no puedo hacerlo así. Y no escucharon otra voz que había con él, pero no entendían qué decía porque era muy baja y como que una forma de hablar muy rara. Y el fraile insistía, no me insistas, no puedo. Después de seguir ahí escuchando, encontraron con que el fraile se sufrió un golpe seco. El padre guardián, que ya estaba grande, pensaron que se había caído, tal vez por un síncope, y al entrar en su celda alcanzaron a percibir que desaparecía la imagen de un fraile que había muerto muchos años atrás y que solamente los ancianos conocieron, y que, según tengo entendido, era un sacerdote de otro templo. Cuando más o menos pudieron hablar con el prior, decía que era el alma de un superior, me parece que era de los religiosos, de los clérigos de Santa María de Guadalupe, la congregación, quien me pedía que lo confesara. Dice, es que no puedo hacerlo ya contigo fallecido. Una cosa es un responsorio o algunas misas en sufragio de tu alma, y otra es confesar. Se supone que eso es en vida. Pero el fraile insistió, bueno, el sacerdote de la congregación de clérigos seculares de Santa María de Guadalupe insistió en que lo confesara, y a tantas insistencias y ruegos, por fin lo hizo, pero fue tal la impresión del sacerdote del guardián que por eso cayó desmayado, motivo por el cual fue relevado de su cargo como guardián y trasladado al convento de la Cruz para que los aires superiores, que eran más limpios, le ayudaran a recuperar su salud, la fuerza y vigor de espíritu y capacidad de trabajo para continuar en la orden sin mayor menoscabo de sus habilidades y aptitudes, así como de sus virtudes. Según los testimonios, hubo quien lo reconoció, quien lo vio cuando era niño, hubo quien dijo cómo era,
Hay una versión también de Valentín Frías en que el mismo guardián dice, sí era él, pero lo dice después cuando ya se recuperó y pudo hablar por fin, porque de los acontecimientos ocurridos que yo he narrado a que volvió a estar bien el padre guardián, transcurrieron algunos meses, 3, 6 meses, y que se sintió bien con posibilidades de volver, como se dice comúnmente, a la brega. Y fue cuando pudo hablar y dijo, sí fue él. Por eso confesó a un difunto. Y no es el único caso. Se ha sabido de otras ocasiones en que algún sacerdote vuelve a pedir remisión de sus errores y ha sido confesado ya post-mortem. Sí hay registros, están en Celaya, en el archivo propio del convento principal de la provincia de San Pedro de San Pablo, Michoacán. Ahí están todos los registros y se puede saber quién fue y aproximadamente la fecha en que ocurrió. Si nos vamos a los acontecimientos, existe la crónica justamente de los frailes, en que va narrando los acontecimientos, porque cada guardián está obligado a escribir la crónica del lugar que cuida, qué sucedió en cada día y, si de ser posible, a qué hora.